find a church. Better find it soon. Better search through the night by the light of a sinner's moon. Better find a church. Get on your knees. Beg for a chance just to dance with someone who believes. And you better confess, get it off your chest. Give your soul some rest while you still have one left. 'Cause even you gotta live with the things that you did, secrets you hid. Heaven forbid that the devil gets word. Better find a church. When you find a church, you won't find me there. 'Cause I'll be home, not alone, in the arms of someone who cares. And you better confess, get it off your chest. Give your soul some rest while you still have one left. 'Cause even you gotta live with the things that you did, secrets you hid. Heaven forbid that the devil gets word. Better find a church. You never meant to hurt no one. In the end, that's what you've done. Air smells sweet on a sinner's path. Still gonna face the good Lord's wrath. And you better confess, get it off your chest. Give your soul some rest while you still have one left. 'Cause even you gotta live with the things that you did, secrets you hid. Heaven forbid that the devil gets word. Better find a church. Better find a church. Better find a church. Better find a church. Radio Coaching, encontrando la felicidad a través de tus oídos. Bienvenido a Coaching para la Vida, un programa donde te daremos herramientas, tips y mucho más para alcanzar tu equilibrio y plenitud. Quédate conmigo y escucha el programa del día de hoy. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, son las 10:01 de la mañana del 3 de mayo del 2018. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su semana? ¿Qué me platican? Pues fíjense que estoy bastante contenta. El día de ayer, 2 de mayo, cumplimos un año de que salió el primer programa de Coaching para la Vida al aire. Ya pasó un año de ese primer programa de radio, obviamente en otra estación, otro día, y creo que era el mismo horario, si mal no recuerdo. Pero bueno, recordemos que fueron como 2 etapas de este maravilloso programa Coaching para la Vida. Voy a bajar un poquito la rola de fondo, permítanme. Ahí en lugar de bajarle creo que le di un subidón y le bajé rápido, pero bueno. Entonces sí, recordemos que fueron 2 etapas. Esa primera etapa duró muy poquitito, creo que un mes, pasadito de un mes, 3 o 4 programas. Y bueno, pues ahí comenzó esta extraordinaria aventura. Pero bueno,
muy feliz porque, bueno, el tiempo, como lo saben, pasa y normalmente nos trae muy buenos recuerdos, muy buenas anécdotas. Entonces, pues bueno, pues a seguir, ¿no? A seguir la vida. Pues bueno, antes de entrar en el tema, te voy a decir que escuchamos la rola que se llama Better Find a Church. Esta rola es de la banda que se llama JD on the Strange Shot. Y esta rola aparece en el álbum Ballyhoo del 2015. Fíjate que esta rola no te puedo dar muchos datos porque no los tengo, no lo sé. Esta rola me la compartió, pues ya saben, el programador de la música, Raimundo García. Me pareció extraordinaria rolita, muy ad hoc, muy adecuada, muy, ¿cómo le podríamos llamar? Iba a decir candente, pero no es candente. El subconsciente me traiciona. Muy padre rola, como muy ad hoc con el clima, con el día de hoy. Si te la perdiste, lo siento, la vas a escuchar en la retransmisión los sábados y el martes, ¿ok? Pues bueno, ahora sí. Buenos días, muy buenos días. Estás escuchando el programa Coaching para la Vida, que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, con retransmisión los martes y los sábados de 9 de la mañana a 10 por Radio Coaching. Soy Donají García y pues damos gracias al universo, a la vida, a Dios y gracias a ustedes porque me permiten estar transmitiendo el día de hoy para a ustedes. Obviamente también para mí, porque créanlo o no, yo también aprendo con todos estos temas, yo también reafirmo algunas cosas y a mí también me cae el 20 de otras tantas, ¿ok? El tema del día de hoy es ¿por qué tengo miedo? Y es pregunta, o sea, no es afirmación. ¿Por qué tengo miedo? ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahora sí, pues vamos a empezar como tal, ya son las 10:04. Entonces, pues fíjate que todas las situaciones que vives día a día, pues nos generan diferentes emociones. En todo momento, en todo lugar. Entonces, todo lo que pasamos nos genera una emoción. ¿Estás de acuerdo? Y esta emoción, a su vez, nos causa reacciones en el cuerpo. También nos genera algunos efectos físicos. Y esto pues no solamente es nuestro cuerpo, sino también es en el medio o en el entorno natural en el cual nos movemos. Y esto déjame decirte que es una reacción natural, ¿ok? De nuestro cuerpo. Entonces, toda emoción nos genera reacciones en el cuerpo y no solamente en el cuerpo, sino también en el entorno en el cual nos movemos y esto es natural en nosotros como seres humanos. Te recuerdo que estoy con mis perrijos, con Moy y Kia. Entonces, Moy, tranquilo, por favor, bebé, estamos transmitiendo. Sí, hay que avisarle porque igual y él no sabe, ¿verdad? Ok, entonces fíjate que hay un científico alemán que se llama Walt Hausenbach. Esta persona es un investigador del Instituto de Investigación de Patología Molecular que está en Viena. Ay, perdón. Esta persona dice una cita muy interesante, ponle mucha atención. Dice, el miedo es el estado más intenso en el cual puede entrar tu mente y cuerpo y solo tiene una meta, tu supervivencia, ¿ok? Ya desde aquí, como siempre, dando un chorro de información. Va de nuevo la cita de este investigador alemán que trabaja en Viena. Dice, el miedo es el estado más intenso en el que puede entrar tu mente y tu cuerpo y solo tiene una meta. Y esta meta es nuestra supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se refleja el miedo en el cuerpo? Yo sé que ya lo has sentido, porque has sentido miedo, eso como siempre te lo firmo, pero una manera sencilla de saber cuando tienes miedo, pues como ya te lo dije hace rato, te lo brinda tu cuerpo.
el cual reacciona de maneras muy específicas ante esta emoción. Te voy a compartir algunas reacciones que según estas reacciones son como universales o las que más se presentan en una persona cuando tenemos miedo, ¿no? Y estas reacciones están avaladas por la Universidad de Rochester y déjenme cambio de diapositiva. Y pues bueno, supuestamente lo que nos pasa a la gran mayoría de los seres humanos cuando tenemos miedo, pues número uno es la sudoración, ¿no? Y esto sucede porque el hipotálamo envía impulsos nerviosos por todo tu sistema, como una reacción natural de supervivencia, ¿no? Entonces empezamos a sudar. Número dos, nos da taquicardia. Cuando tenemos miedo producimos adrenalina y pues bueno, esta adrenalina circula por todo el organismo y nos llega al corazón. Entonces causa la reacción de esta adrenalina es que la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Entonces nuestro corazón empieza a latir a 1000 por hora, ¿no? Y es cuando nos da taquicardia. Número 3, aumenta nuestra respiración. Esto es porque nuestro cuerpo se prepara para huir, o sea, para salir corriendo de las situaciones que nos generan miedo, ¿ok? El sistema respiratorio aumenta la entrada de oxígeno a nuestro organismo y de esta forma nos proporciona energía para correr, para pelear, ¿ok? Recuerda que el miedo, una de las bondades, por así decirlo, de esta emoción es que busca nuestra supervivencia, busca que nosotros sobrevivamos ante cualquier situación. Entonces, por eso tenemos por decirlo, estas como características o lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos miedo, la sudoración, la taquicardia y el aumento de la respiración. Entonces te decía que al aumentar nuestra respiración, pues el cuerpo lo que busca es que estemos oxigenados y que nos preparemos para pelear, para correr o lo que hagamos o lo que tengamos que hacer, ¿ok? Entonces los efectos físicos del miedo son una reacción natural, ¿ok? Y una vez más, lo único que busca el miedo es que supervivamos, ¿vale? Ahora, muchas veces y un montón de veces me has escuchado decir, deja de tener miedo. Mi famosísima frase célebre que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Y aquí yo te podría decir cuántas veces compartimos videos y frases sobre el miedo. Y nos decimos constantemente unos a otros o incluso en la comodidad de nuestra casa y muy a solas con nosotros mismos, constantemente nos repetimos, no tengo miedo, ya no voy a tener miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que apostamos por una vida sin miedo y creo yo que le consideramos nuestro peor enemigo. Pero, ¿qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? Entonces yo te decía que el miedo es una emoción y es una emoción básica del ser humano, así como la de cualquier mamífero. Y es una emoción que cumple un papel fundamental y una vez más, la supervivencia. Y te lo repito varias veces porque quiero que quede claro, ¿ok? ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? ¿Qué crees que pasaría? Pues aquí en realidad solo existe una posibilidad. Pongamos el extremo, ¿no? Si el miedo, su función principal es que vivamos, es que que vivamos en general, ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo? Pues moriríamos, ¿no? Sin el miedo viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo, ¿ok? Entonces, el miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida, muy, muy importante. Creo yo que nuestro gran problema con el miedo es que lo convertimos en un miedo disfuncional. Creo que ese es nuestro gran problema, ¿no?
Pero bueno, te voy a ir explicando poco a poco, ¿ok? Entonces, profundicemos un poco qué es esta emoción instintiva y para qué sirve, ¿ok? ¿Qué es el miedo? Según la psicología experimental, existen 6 emociones primarias y esto ya me lo has escuchado, ¿ok? Estas 6 emociones primarias son la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y por supuesto, el miedo. Ahora, los experimentos encuentran estas 6 emociones ya que van ligadas con nuestras 6 expresiones faciales distintas, ¿ok? Entonces, cada una de estas emociones va de la mano con una expresión facial. Tenemos expresiones faciales de sorpresa, de ira, de tristeza, de asco y de miedo, ¿ok? Ahora, esto, aunque existen muchas más emociones, o sea, muchísimas más, yo te decía que estas son como esas 6 emociones primarias básicas, ¿ok? Y existen muchísimas más emociones que van en función de la cultura, del país, de, infinidad de cosas, incluso hasta el vocabulario con el que describamos esas emociones, ¿ok? Ahora, el miedo, aún así, es una emoción básica y primaria, ya que se encuentra en todas las culturas. Y sentir el miedo en el organismo, trae unas consecuencias bastante interesantes, ¿ok? Podríamos decir que el miedo es una emoción desagradable. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir mal. El miedo nos hace sentir mal. Por eso la tachamos como de desagradable. Aunque yo te podría decir que no es negativa, ¿ok? ¿Por qué yo afirmo esto? Porque yo estoy segura que el sentir emociones, sean cual sean estas, ya sean miedo, ya sean asco, ya sea tristeza, cualquiera que sea esta emoción, siempre es positivo. Eso te lo garantizo, ¿ok? También el miedo, te puedo decir que es una emoción pasiva. ¿Y a qué me refiero con que es una emoción pasiva? Que se le llaman así porque de una manera, de cierta manera, causa una inhibición o disminución de la actividad de la persona, ¿ok? Entonces, el miedo es una emoción pasiva y la llamo pasiva porque causa una inhibición o disminución de la actividad de la persona. Ojo, ojo con esto. Ahora, cuando sentimos miedo, pues nos lleva también a sentirnos indefensos. ¿Estás de acuerdo? Lo que yo he notado conmigo misma y con muchas personas que me rodean es que cuando tenemos miedo nos ocurre 3 cosas que normalmente yo he visto, te digo, yo he visto y yo lo he experimentado en mí misma. Cuando me da miedo, o huyo, ataco o nos paralizamos. Y esto es también una generalidad, ¿eh? Cuando nos da miedo, huimos, atacamos, nos paralizamos, ¿ok? Y a todo esto, ¿para qué sirve el miedo? Pregunta sumamente importante, ¿eh? ¿Para qué sirve el miedo? El miedo te podría decir que es caracterizado muchas veces por una emoción negativa, algo que hay que evitar y que está vinculado con la infelicidad. Sin embargo, lo cierto es que si el miedo es una emoción presente en prácticamente todas las culturas, en todos lados, en cualquier lugar y en cualquier persona, el miedo siempre ha estado presente, pues yo podría pensar que cabe la posibilidad de que está aquí para algo, ¿no? ¿No crees? Entonces yo me preguntaría, ¿acaso cumple alguna función relevante el tener miedo? ¿Para qué sirve el miedo?
Entonces digo, si siempre hemos vivido con miedo, si ha estado con nosotros desde que existimos, me queda claro que en esos antaños, cuando cazábamos y recolectábamos, pues el miedo nos ayudaba a salir corriendo de esos enormes animales, ¿no? Que nos iban a comer, de los tigres, de los osos, de los mamuts. Pero ya el tiempo ha cambiado. Aparentemente hay una evolución tanto del mundo como de nosotros como seres humanos. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿No? Entonces, fíjate que haciendo un resumen, pero resumiendo mucho toda la información que tengo sobre el miedo, pues va de nuevo. El miedo sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo al entorno que en ocasiones nos da motivos para temerle, ¿no? El entorno. Entonces, hemos como modificado esos miedos. Ya no están los mamuts, ya no están los tigres, ya no están los osos enormes que nos comen, pero hay otras cosas, ¿vale? Hay otras cosas que nos generan miedo. Aquello por lo cual sirve el miedo tiene que ver, ojo con esto, tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar, ¿vale? Entonces, rápidamente voy de nuevo. Aquello por lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que gracias a él, o sea, el miedo, nos retiramos, en este caso, pues huimos, nos defendemos, pues en este caso atacamos, y algunas veces seguramente nos quedaremos paralizados ante una amenaza. Entonces, esta amenaza puede ser para nuestra vida o para nuestra autoestima o para nuestra seguridad. ¿Ok? Entonces, por eso te digo que hemos cambiado esas cosas a las que les tenemos miedo. Ya no le tenemos miedo al leopardo, al oso, sino más bien le tenemos miedo a algo o a alguien que amenaza mi vida, que amenaza mi autoestima o incluso que amenaza mi seguridad. Y esta onda de la seguridad tiene que ver con nuestras creencias sobre lo que es seguro o no, ¿vale? Entonces ya me estoy pasando, vámonos un poquito más rapidito. Entonces, así que el miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos, ¿ok? El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados, ¿vale? Entonces, ¿cuándo el miedo es un problema? Entonces, con esto que te acabo de decir, literal, tener miedo es normal y es natural, ¿vale? Pero cuando el miedo se convierte en un problema. Entonces, el miedo es un problema cuando es disfuncional o irracional. Ojo con estas definiciones. ¿Qué es disfuncional? Algo disfuncional es aquello que no funciona como corresponde y no cumple adecuadamente su fin por alguna alteración física, química o conductual, ¿ok? Esa es la definición de disfuncional. Yo te estoy diciendo que el miedo, es un problema cuando se convierte en disfuncional, ¿ok? Ahora, ¿qué es irracional? Lo irracional significa que carece de capacidad para razonar, que es ilógico e insensato, ¿ok? Entonces, nuestro miedo se convierte en ¿qué? ¿Qué te decía? En un problema cuando es disfuncional o irracional, ¿vale? Que quede claro esta idea, ¿vale? Entonces, como te decía hace rato, el miedo es una emoción y en este punto me gustaría aclarar que desde donde yo estoy, desde lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que yo creo, no existen emociones positivas o negativas, ¿ok? Sentir emociones para mí siempre es positivo. Cualquiera que sea esta emoción, siempre es positivo sentir cualquier emoción, ya que tienen algún tipo de utilidad y nosotros debemos sentir nuestras emociones con libertad en lugar de reprimir o de tratar de controlar estas emociones, ¿ok? Entonces, el problema con cualquier emoción, y ya aquí ya no nada más el miedo, es cuando nuestras creencias e interpretaciones
hacen que sintamos miedo de una forma disfuncional o irracional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor que lo que ocurrirá si no lo sintiéramos, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces no hacemos lo que deseamos o lo que deseamos y es realmente importante en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, viajar, ir a otro país a vivir o a otro estado, ¿no? ¿Para qué nos vamos a otro país? Simplemente cámbiate de estado, ¿no? Iniciar un negocio propio, comenzar una relación sentimental, hacer algo nuevo con nuestros propios medios, hablar en público, bailar frente a las personas. O sea, todo este tipo de cosas son lo que nos da miedo, ¿no? Entonces, si gestionamos de forma disfuncional o irracional nuestro miedo, nos va a frenar, nos va a frenar. Entonces, recuerda, el miedo no es un problema, ya que como todas nuestras emociones, llega para decirnos algo. El problema es lo que hacemos con el miedo, ¿vale? Entonces, aquí va de nuevo, ¿no? ¿Quién eres tú ante esa situación? ¿Ok? Entonces, ¿quién eres tú ante ese miedo? ¿Qué haces? Entonces, el miedo no es un problema. El problema es lo que hacemos con el miedo. Ahora sí, vámonos un corte. Te recuerdo que estoy en Twitter como @coachdonaji, en Facebook como donaji.garcía, mi blog, el correo electrónico, ya te lo sabes, no creo necesario repetirlos, ¿vale? Te invito a compartir la transmisión con familiares y amigos, ¿ok? Entonces te voy a poner una rolita que me encanta, entonces nos escuchamos en unos minutos. Gracias. Radio Coaching. Encontrando la felicidad a través de tus oídos. The prince was a bird, not guilty or the like, a true friendship and soft, though suffering cry. On knives and some cranks, he'd powdered all off. Their sycophantic gifts were never enough. Old lady Shaitan's a Vespertilian thing, a motion event, a friend of the gene. The prince and old lady Shade, the prince and old lady Shade. She has a fair eye. She takes her fair share of the city's midday. That lunch lady's glare. The prince and old lady Shade. The prince and old lady Shade. General very nearly smiled. Saw the light in the little
The prince and old lady shade. The prince and old lady shade. Hola, hola, ya estamos de regreso. Son las 10:29 de la mañana del 3 de mayo del 2018. Escuchamos esta rola maravillosa, maravillosa que se llama The Prince and Old Lady Share. Esta rola aparece en el álbum número 11 del extraordinario Peter Murphy, ex vocalista del grupo Bauhaus. Te decía que esta rola aparece en su álbum llamado Night, que salió en el 2011, y este fue el álbum número 11 en solitario de Peter Murphy. Peter Murphy con siempre un aspecto vampírico, una voz rica, súper rica y profunda, y sus letras con una muy fuerte inclinación hacia la poesía melancólica. Hay mucha gente que le dice que es pretencioso y que sus letras son incomprensibles debido a este gusto excesivo por la poesía y al tratar temas metafísicos y religiosos. Entonces, Peter Murphy, que me encanta, ex vocalista de la banda Bauhaus, que se lanzó como solista en 1985. Extraordinaria rola que se llama The Prince and Old Lady Shade. Bueno, estás escuchando el programa Coaching para la Vida con el tema ¿Por qué tengo miedo? Y mi nombre es Donají García. En el bloque anterior te comentaba, déjenme pongo mi súper alarma antes de ya, ahí está. El bloque anterior te comentaba que el miedo es natural en los seres humanos. El miedo está presente en nuestra vida por una razón fundamental y es la sobrevivencia o la supervivencia, ¿ok? Si no sentimos miedo en absoluto, nuestra vida pues correría peligro, ¿estás de acuerdo? Entonces, el miedo es como un aviso de que algo malo puede ocurrir y entonces nos da un poco de tiempo pues para prevenir esto malo, ¿no? Ahora, también te decía que nosotros como seres humanos normalmente cuando tenemos miedo, independientemente de la cuestión física, que es la taquicardia, que es que empezamos a respirar más rápidamente, empezamos a sudar, nos pasan tres cosas. Entonces, huimos, atacamos o nos paralizamos, ¿ok? Entonces, los animales sienten miedo y en ese sentir miedo, pues deciden atacar, huir, siempre como un instinto de máxima supervivencia. Entonces, nosotros también tenemos este instinto, pero a diferencia de los animales, nos adelantamos con muchísima antelación o anticipación a estos supuestos eventos peligrosos que hacen que ese miedo se convierta en disfuncional o irracional. Entonces, esto nos da como resultado
que nos preocupamos y nos atemorizamos de cosas que solo están en nuestra imaginación o solo están en nuestra cabeza, que solo hemos estimado y muchas veces de una forma equivocada, ¿ok? Entonces, ¿qué importancia tiene el miedo? Creo que después de lo que te he platicado, ya puedes vislumbrar la importancia del miedo. Entonces, el miedo es una emoción tan importante que no podríamos vivir sin ella, porque si no tenemos miedo, pues vamos a morir, ¿ok? Porque nuestra vida sería muy temeraria, ¿ok? Entonces, nuestra felicidad y bienestar depende de las decisiones que tomamos en nuestra vida, y esto ya lo sabes, ¿ok? Y de cómo interpretamos lo que ocurre. Esto ya también lo sabes, lo estuvimos platicando hace 8 días, ¿ok? No es la presión que ejercen sobre ti, es la interpretación que tienes sobre esa presión, ¿ok? Entonces, aquí la cuestión es mucho de cómo interpretamos todo lo que pasa, ¿ok? Entonces, nosotros somos los responsables de estar bien y hacer de nuestra vida una experiencia fascinante. Entonces, hay miedos muy comunes que nos impiden hacer cosas y realizarnos como personas, así como conseguir nuestras metas. Entre ellos está el miedo al fracaso. Te decía que hemos sustituido el miedo unos por otros, ¿no? Entonces, uno de los principales miedos que tenemos a estas alturas del partido, en este punto donde está la humanidad, es que tenemos miedo al fracaso. También tenemos miedo al rechazo, a no tener dinero. Incluso habemos algunos que tenemos miedo al éxito, a no hacer las cosas a la perfección, ¿no? ¿Cuántas personas perfeccionistas no conoces? ¿Vale? Entonces, este último, el miedo a la perfección, como el miedo al fracaso, es uno de los miedos más extendidos, pero es un miedo irracional, ¿ok? Entonces, recordemos que la perfección no existe. La perfección no existe. Podrá existir la excelencia, ¿ok? La excelencia en hacer las cosas, la excelencia en cómo te comportas, pero no la perfección, ¿ok? Entonces, en cualquier caso, tener miedo debe verse como algo natural y que nos ayuda a adaptarnos al entorno. Entonces, ¿cómo debemos gestionarlo? Ahí van otra vez las 28,000 preguntas, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, aquí tú sabes que es mucho de introspección, mucho de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo debemos gestionarlo? Pregúntate, así de simple, o sea, pregúntate. Pregúntate qué te gustaría hacer realmente y no haces. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Qué te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? Todos estos medios, todo esto que pasa, ¿en qué se basan? ¿En tus creencias? ¿O tal vez en un hecho del pasado? También, ¿qué pudieras hacer tú para que ese hecho del pasado ya no te afecte más? Si te das cuenta, el miedo viene como del pasado, o sea, de un hecho que ya sucedió, de algo que ya viviste, ¿ok? Entonces, el que tú te hagas preguntas, el que tú te cuestiones, le llamamos una gestión emocional, o sea, es un proceso de gestión emocional. Cuando tú te empiezas a cuestionar y empiezas a responder esos cuestionamientos que tú te haces sobre X circunstancia, en este caso sobre esa emoción que es el miedo, estás iniciando un proceso de gestión emocional. Entonces, estos procesos que son muy fáciles, porque te digo, únicamente tienes que cuestionarte y responderte para que te caigan los 20, obvio, va a aumentar tu nivel de inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, cuando aumentamos nuestra inteligencia emocional, nos va a ayudar a gestionar ese miedo de forma funcional y muchas veces entender el miedo de los demás. ¿Ok? Porque yo te digo que es una emoción natural. Es normal tener miedo y todos lo tenemos.
O sea, ahí sí no hay falla. El miedo, todo lo tenemos. Entonces, si tú tienes miedo, pues yo tengo miedo. Y si yo tengo miedo, el de enfrente tiene miedo. ¿A qué? Ese es el asunto, ¿no? Pero el miedo es una condición que tenemos todos, ¿ok? Entonces, al momento en que tú haces una gestión emocional personal, elevas tu nivel de inteligencia emocional y al elevar tu nivel de inteligencia emocional estás en posición de entender que así como tú tienes miedo, los demás también tenemos miedo, ¿ok? Entonces creo que en este punto lo que me gustaría que quedara claro es que no se trata solo de decir, ay, ya no tengas miedo, ay, eres un miedoso o miedosa. No, no, no. No se trata de decir no tengas miedo, sino de decir y decidir conscientemente vivir a lo grande a pesar de nuestros miedos, ¿ok? Recuerda también que todo es una elección, todo es una decisión, entonces vamos a vivir a lo grande a pesar de nuestros miedos, cualquiera que sean estos, ¿ok? Ahora, ¿podemos contagiar o nos pueden contagiar los miedos? ¿Tú cómo ves? Te voy a platicar algo, ¿no? ¿Alguna vez habrás compartido alguna conversación con algún compañero o compañera del trabajo? No sé, últimamente, hace mucho tiempo, como sea, ¿no? Pero bueno, este compañero o compañera te decía pues lo mal que estaba la empresa, que no sabía qué podía pasar, que estaban dando de baja muchas personas, que la situación está muy mal, que los sueldos no alcanzan y bueno, infinidad de cosas que has escuchado o incluso has dicho, ¿no? Entonces, después de esta plática, pues, ¿qué pasa? ¿No? Pues que acabamos sintiendo el mismo miedo de esta persona a quedarnos sin trabajo. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo podemos contagiar y nos pueden contagiar los miedos. ¿A través de qué? Pues a través de la socialización, la comunicación, la información o muchas veces la desinformación, ¿ok? Y especialmente la desinformación que se produce en la red, en el internet, en la televisión o en los medios. Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con ese miedo inducido, ¿vale? Nos contagian de miedo, ¿ok? Entonces, este miedo hace que acabemos perdiendo energía y vitalidad. Y bueno, al tiempo que se produce confusión en el pensamiento, ¿ok? No estamos en esa onda de teorías de la conspiración, pero ojo con lo que te comparten, ojo con lo que ves en la televisión, ¿ok? Nos confunde nuestro pensamiento, nos hace creer una realidad que probablemente ni es la tuya, no dudando que sea la realidad de muchos o de algunos, pero la tuya no es, ¿ok? Entonces, cuando nos contagiamos de este miedo, pues nuestra autoconfianza disminuye y por lo consiguiente también disminuyen nuestras capacidades y nuestras habilidades, ¿vale? Entonces, si somos capaces de afrontar, una vez más la palabrita es afrontar, no enfrentar, afrontar los miedos, nos paramos a entenderlos, entonces conseguimos transformarlos, ¿sí? Una de las primeras cosas a tener en cuenta es que no solo son esos estresores externos, ¿no? Esas cosas externas que te estresan, ¿no? Los que desencadenan el miedo, sino también, una vez más, nuestra percepción y valoración de los mismos, ¿sí? Ojo, percepción y valoración de eso que pasa. Entonces, por lo tanto, si no aprendemos a afrontar nuestros miedos, vamos a acabar siendo víctimas de los mismos y padeciendo, esto te lo aseguro, algún trastorno emocional. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago si ya le tengo miedo a todo? Porque en esta sociedad que estamos, pues tenemos que cuidarnos de todo y de todos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué hago si ya le tengo miedo a todo? Entonces, pues recuerda que la mayoría de los miedos son totalmente irracionales. Y esto ya te lo dije, que están en tu cabeza, ¿ok? Lo que hacemos es una anticipación de peligros o amenazas que en un futuro
va de nuevo. Lo que hacemos es una anticipación de peligros o amenazas en un futuro que no sabemos si lo que imaginamos va a pasar, ¿ok? Entonces, ¿cómo combatimos esos miedos irracionales ante lo que va a pasar? Que no sé si sí pasa o no pasa porque está en un futuro, ¿ok? Aquí lo importante, y esto ya me lo has escuchado, lo importante, es centrarte aquí y ahora. Centrarte aquí y en el ahora. ¿Y cómo haces eso? Pues con alguna técnica de mindfulness, ¿vale? Entonces, te estoy dando el problema y te estoy dando la solución. Entonces, los miedos irracionales se acaban centrándote aquí y en el ahora. ¿Y cómo haces eso? Con una técnica de mindfulness, ¿ok? Ahora, también es importante que consideremos y tengamos en nuestra cabeza muy presente y muy claro que las cosas tienen una parte negativa y otra positiva. ¿Vale? Entonces, aquí es nuestra decisión o es mi sugerencia es que intentes focalizarte en la parte positiva, ¿vale? Vive envuelto tanto de experiencias como de personas positivas. Sabemos que hay personitas que no son tan positivas y experiencias que no son tan positivas. Entonces, nuestro trabajo personal es ver esa parte positiva, no negando lo negativo, porque sí lo hay, sí existe, siempre lo va a haber, pero es tu decisión focalizar toda tu atención, toda tu intención en la cuestión positiva, tanto en las experiencias como en las personas, ¿ok? Entonces, piensa que la vida pasa muy rápido, más rápido de lo que imaginas. Entonces, ¿de verdad vale la pena pasarla siendo presa de tus miedos? La vida pasa muy rápido. ¿Vale la pena una vida con miedos? Pues no. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el ver esa parte positiva? Pues, a ver, espérenme, creo que ya me salí. Según yo sigo transmitiendo, pero permítanme. Me salí yo. Según yo no. ¡Ay! 2 segundos. Híjole, es mi internet. Es mi internet. Wow. A ver. Ya regresé. No. Sí es mi internet. Bueno, más bien me refiero aquí, algo pasó con mi equipo. Según yo Yo me salí, pero no los perdí, ¿ok? ¿O sí los perdí? A ver, vamos a ver. No los perdí. Bien, entonces soy yo. Ok, entonces te decía que ¿cómo focalizamos esa parte positiva? Acuérdate que así como los problemas nunca se acaban, pues las soluciones nunca se acaban. Entonces, para focalizar esa parte positiva te puede ayudar mucho la psicología positiva, muchísimo. Checa un libro de psicología positiva, ve con algún psicólogo que tenga en práctica esta nueva tendencia de la psicología, ¿ok? Entonces, algo también que nos puede ayudar a ver esos miedos de otra manera es compartir los miedos, pues suele ser de gran ayuda. Entonces, porque nos damos cuenta de que no estamos solos. Entonces, también recuerda que tú no tienes a alguien para compartir tus cosas. Pues claro que sí, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser la pareja, pueden ser los amigos. Entonces, comparte esos miedos. Dentro de ti sigue habitando ese niño pequeño, ¿no? Habrás escuchado sobre el niño interior. Entonces, sigue habitando ese niño interior que tiene miedo, ese niño interior que un día fuiste y necesita de tu protección y amor. Entonces, yo te podría decir que aquí recuerda que también muchos de nuestros traumas, muchos de nuestros miedos se adquirieron en la niñez o en la adolescencia. Entonces, si tú activas tu diálogo interno entre el adulto responsable y fuerte que eres con ese niño indefenso, pequeño y temeroso, que es tu niño interior, pues así conseguirás hacer fuerte a ese niño interior y disminuir tus miedos. Entonces, chécate algún taller, chécate algo, alguna meditación, algo para que trabajes a tu niño interior.
Es bien importante también que estés en paz, que estés en armonía y que tú como adulto responsable y fuerte le des esa confianza a ese pequeñín, ¿no? O a esa pequeñita, ¿vale? Entonces también el darle fuerza, el darle amor, el darle cariño, el reconectarte con tu niño interior te puede ayudar a combatir esos miedos, ¿ok? Entonces también comparte esos miedos con las personas que amas. Te vas a dar cuenta que no eres el único que tiene miedo. Ahora, si tus miedos se han convertido en patología, ¿a qué me refiero con eso? Que tal vez ya son fobias, fobias muy específicas a cosas, a situaciones o incluso hasta animales, te recomiendo que uses terapia. Definitivamente, una terapia presencial, una terapia en línea, o sea, ya sabes que hay formas, hay 1000 formas de hacer las cosas. Entonces, por favor, solo hazlo. Aquí sí aplica lo que te decía, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿ok? Entonces, acude a terapia, por favor. Ya así como de repente vas y vas al doctor por el dolor de cabeza, vas como mujeres, por ejemplo, vamos al ginecólogo, perdón, a nuestro chequeo anual, pues también de verdad es importante tener la salud mental en óptimo estado. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues con el psicólogo, ¿ok? Entonces, en este caso de los miedos, que ya se convierten en fobias, que ya son esos miedos patológicos, acude a ayuda psicológica. No es malo, puedes hacerlo. Y hay muchísimos especialistas al respecto, ¿ok? Entonces, recuerda que todos hemos sentido esa sensación en el estómago que nos paraliza. Y al momento en que nos paraliza, los pensamientos de no puedo se cruzan por nuestra cabeza. Y se cruzan en nuestra cabeza y se instalan cómodamente, entonces impidiendo lograr lo que nos propusimos alguna vez, ¿ok? Entonces el miedo aparece sin permiso y se queda mucho tiempo hasta que tú te atreves a hacer algo al respecto, ¿ok? Entonces en este momento me permito decirte que la gran mayoría de nuestros miedos no existen, ya que los hemos creado. ¿Sí? Los hemos creado. Y puedo asegurarte que el miedo proviene de tu imaginación. Entonces, aquí como retomando ese niño o esa niña pequeñita, ¿no? ¿Recuerdas alguna vez cuando eras niño, cuando eras niña y era de noche y llovía muy, muy fuerte? La habitación estaba oscura, no había luz y era una tormenta muy, muy fuerte. Entonces, pues tú estás muerto de miedo en tu cama, ¿no? Entonces, y haces todo lo posible por prender la luz. Entonces, la pregunta es, ¿qué te imaginas que había en tu habitación cuando estaba a oscuras? ¿Vale? Entonces, tómate unos segundos para pensarlo y pues aparentemente tengo que hacer un corte y digo aparentemente pues porque no lo voy a hacer, no me va a dar tiempo. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Vale? ¿A qué le tienes miedo? ¿Ok? Entonces no nos vamos a corte, nos vamos de corrido con el tema y nada más déjenme hacer un ligerito ajuste por aquí. Ok, entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de las veces, excepto cuando en realidad estás en una situación de que te persiga un oso salvaje, que pues no lo creo, o tal vez sí, pues el miedo es imaginario, porque proviene de tu mente, ¿ok? Entonces, no importa si crees, en este punto yo te podría decir que no importa si crees o no en fantasmas, ¿no? O si tienes miedo a la muerte o miedo a lo que no conocemos. Este miedo a lo desconocido es natural en nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, también es natural el miedo a ser lastimados físicamente, intelectualmente o emocionalmente. Eso también es bien natural en nosotros. Entonces, de hecho, hay un estudio que demuestra que el rechazo, ojo, el rechazo se percibe en el cerebro como un dolor físico, ¿vale? Entonces, imagínate eso. Por ejemplo, en mi caso personal, uno de mis más grandes miedos es el miedo al rechazo y el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque lo sufrí de niña. Entonces, es una herida que tengo yo ahí, pero, como sabemos, es una herida que yo puedo sanar, ¿vale? Entonces, te decía que el cerebro percibe el rechazo como un dolor físico,
¿no? Por eso, un ejemplo, o sea, tal vez el no ser seleccionado en el equipo de fútbol, de básquetbol, o que ese grupo de amigas no te voltee a ver, o que la persona que te gusta ni te pele, o sea, en verdad ese rechazo es doloroso mentalmente, emocionalmente y por supuesto físicamente, ¿ok? Entonces, las cosas se complican aún más porque tu mente no tiene la capacidad, porque tu mente, perdón, tiene la capacidad de adelantarse a las situaciones que no conoce, ¿vale? Entonces, imagínate, volviendo al ejemplo del rechazo, ¿no? Que es alguno de nuestros miedos más profundos. Si ya te rechazó esa persona que amas, o ni siquiera te rechazó, a lo mejor ni siquiera te volteó a ver, pero tú en tu cabeza ya armaste toda una novela y ya armaste toda una tragedia griega y bueno, entonces ese es el trabajo de la mente, ¿no? Que tiene la capacidad de adelantarse a situaciones que no conoce y ni siquiera sabemos si van a pasar. Entonces, frenarla, o sea, esa mente hace esto porque la finalidad es lo que te digo, o sea, es protegernos y esa mente lo que quiere es que no vivamos esa experiencia negativa que ya se formuló en la cabeza, ¿no? Entonces, aquí hay que tener esa capacidad de frenar esa mente, o sea, de no dejarla que avance tan lejos, ¿no? Así como que, no, a ver, espérame, no, o sea, ya te estás armando toda una tragedia griega, no, o sea, a ver, espérame, si lo único que pasó es que no me volteó a ver, o sea, eso fue todo, pero tú no sabes qué está pasando con la otra persona, esa fue tu percepción de que no te volteó a ver, pero en realidad a lo mejor el chico, la chica, pues estaba muy distraído o traía otras cosas en la cabeza y tú, por el contrario, ya te hiciste toda una tragedia griega, ¿vale? Entonces, una vez más, es tu percepción y la mente siempre te va a estar bombardeando con ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, de ahí surge el miedo, que todos, absolutamente todos lo hemos sentido. ¿Vale? Y lo que te decía es un miedo irracional porque está en nuestra cabeza. Entonces, inconscientemente, todos tenemos miedo a lo siguiente y te voy a soltar algunas preguntas, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste que no eras suficiente bueno para lograr algo? ¿Te sentiste derrotado incluso antes de empezar? Entonces, ese miedo se convierte en nuestro peor enemigo cuando queremos lograr algo. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, ¿no? Se convierte en uno de los mayores obstáculos que te impiden lograr tus metas. Entonces, seguramente más de una vez pasó por tu cabeza. ¿Y si quiero cambiar y fallo en el intento? Y esto te aseguro que esta pregunta ha pasado por tu cabeza muchas veces, ¿no? ¿Y si lo hago y si me equivoco? ¿Y si le digo y se enoja? ¿Vale? O sea, déjame decirte que todo esto no es tu culpa, ¿no? Mucho de este miedo viene de experiencias pasadas, lo que ya te decía hace rato, ¿no? Entonces, tu cerebro almacena algunas cosas negativas y pues te digo, lo que el cerebro hace es que quiere evitarte que pases por estas cosas negativas, ¿no? Entonces, para que no pases por esas cosas negativas, pues ¿qué hacen? Pues te frenan, ¿no? Te frenan, no te dejan avanzar. Entonces, para evitar recibir esta recompensa negativa, pues te frenan. Entonces, en otras ocasiones simplemente no te sientes capaz de lograrlo. Entonces, conoces historia de gente que ha llegado a las metas que se ha propuesto, pero tú piensas que esas personas tienen algunas habilidades que tú no tienes. Y pues podríamos decir que es cierto, ¿no? Porque cada persona es diferente y probablemente algunas actividades se faciliten más que otras. Pero eso no significa que estas otras personas sean mejores que tú, ¿vale? Y aquí retomo esa cuestión de los recursos. Este hecho significa que esas personas también sintieron miedo, pero lograron manejarlo adecuadamente para que no los detuviera, ¿ok? Entonces aquí la buena noticia es que tú puedes aprender a distinguir el miedo, pensar si es imaginario o se trata de una amenaza real. Entonces, de tal forma que con un solo soplido, por así decirlo, puedas derribar esa gran barrera que al principio construiste y está cimentada por el miedo. Pero, o sea, esta barrera no es indestructible, ¿ok? Entonces, pues aquí también algo importante es que no dejes de sentir miedo, solo hay que aprender a manejarlo, ¿ok?
todas las personas exitosas que conoces, y piensa por lo menos en 3 personas exitosas, seguro que han sentido miedo, aunque tú no lo notaste y ni cuenta te diste, ¿ok? Pero la diferencia es que no dejaron que el miedo los detuviera. Y en ese punto, sentir miedo es natural. Dejar que te frene para lograr tus metas, eso sí es una tragedia. O sea, a eso es a lo que le debemos de tener miedo, a no lograr lo que queremos, ¿vale? Entonces, seguramente tú también quieres saber cómo sentir miedo, cómo controlar ese miedo, perdón, y cómo usarlo como un trampolín hacia tus metas. Entonces, pues ahí te va, ¿eh? Ahí te va. La herramienta del día de hoy se llama la estrategia del peor panorama. Así, literal. La estrategia del peor panorama. Entonces, aquí es pensar en las cosas más trágicas que puedan suceder. En ocasiones no es tan malo como parece. Mucho de nuestro dolor mental proviene de este miedo imaginario. Es decir, miedo de que ocurran eventos que aún tal vez sea imposible que se presenten. Ahora, si exageramos ese miedo y nos imaginamos un escenario mucho peor, podemos relajarnos, calmar ese miedo y tomar acción, ¿ok? Para poner en práctica esta estrategia, solo tienes que preguntarte, ¿cuál es el peor panorama que puede ocurrir si le digo que me gusta? ¿Cuál es el peor panorama que puede ocurrir si hago todo lo posible por poner mi negocio? ¿Cuál es el peor panorama que puede ocurrir si me aviento del bungee? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Entonces, supongamos hay una chica, ¿no? Hay una mujercita que desde hace varios meses se está proponiendo lograr su peso ideal. Entonces, ha probado 28,000 dietas, ha hecho muchísimos, muchas, ¿cómo se llaman? Muchos tipos de ejercicio, ¿no? Pero siempre hay algo que la detiene a mitad del camino. O algunas veces la detienen incluso hasta antes de empezar. Entonces, ella se da cuenta que simplemente se trata de su miedo. Este miedo viene disfrazado de alguna excusa, como por ejemplo falta de tiempo, que no tiene la fuerza de voluntad, que le falta motivación. O sea, también ojo, porque el miedo es excelente para pasar desapercibido o disfrazarse. Entonces, ella ya cayó en cuenta que todas esas excusas son miedos, ¿ok? Entonces, lo único que se pregunta es, ¿de qué tengo miedo exactamente? ¿De qué tengo miedo exactamente? Y se responde, ¿no? Pues de no lograr mi peso ideal y que mi esfuerzo no valga la pena. Vale, ahí tuvo una primera respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué malo puede ocurrir si intento mejorar mis hábitos? Ella se dio cuenta que el sobrepeso es por la cuestión de los hábitos. Entonces, ¿qué malo puede ocurrir si intenta mejorar los hábitos? Entonces, aquí lo malo es que, pues en lugar de bajar, pues aumente más de peso, ¿no? Y que una vez más va a ser la burla de todos los demás. Eso es lo malo que puede ocurrir. Ahora, ¿cuál es el peor panorama de esta situación, ¿no? ¿O qué es lo peor que puede ocurrir en esta situación? ¿Ok? Entonces, pues ella piensa que lo peor que puede ocurrir es que siga subiendo de peso, que siga subiendo hasta que ya no pueda caminar nunca más. Y como ya no puede caminar nunca más, pues no puede salir de su casa y obviamente va a ser despedida de su trabajo y va a tener que vivir en la calle. ¿Ok? Ahora, el punto de esta estrategia es que veas tu miedo hasta un poco tonto. O sea, ella sabe que eso de que suba de peso no va a pasar, ¿ok? No va a pasar, pero está exagerando ese miedo, está visualizando lo peor que puede pasar y se da cuenta que es muy tonto y que es irreal. Entonces, así va a pasar con tus miedos. Te darás cuenta que se trata de algo tonto, irreal y que están en tu mente. Entonces, al momento en que tú te das cuenta de esto, llega ese suplido para derribar esa muralla que en la cual te hace cerrado, que es el miedo, ¿vale? Entonces, así es esto. Esto es todo lo que tenemos que hacer. O sea, ese miedo trasládalo a tu peor panorama, ¿no? Entonces, pues en otras palabras, cuando tu mente se da cuenta de cuál es el peor panorama,
deja de sentir miedo, te permite avanzar con toda seguridad para conseguir lo que te propusiste. ¿Vale? ¡Tatán! Eso fue el programa del día de hoy. ¿Por qué tengo miedo? Espero que te haya quedado claro la información. Espero que la herramienta te haya quedado clara también. Es una herramienta muy funcional. A mí me sirve un montón. Ya sabes que les doy lo que yo misma pruebo. Me sirve un montón y créeme que he avanzado en muchas cosas, ¿ok? Entonces ya son las 11:02. La frase de la semana dice, no huyo de un reto porque tenga miedo. Al contrario. Corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Va de nuevo. No huyo de un reto porque tenga miedo. Al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Entonces, arrolla al miedo, ¿vale? Es normal, es natural, pero si te paraliza, si te bloquea, si te mantiene en un lugar donde no quieres estar, pues páralo, o sea, para tu cabeza. ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor de lo peor que puede pasar? Es eso, ¿no? Entonces, al darte cuenta que lo peor de lo peor no va a pasar porque solo está en tu cabeza, pues muévete y haz lo que tengas que hacer, ¿ok? Esta maravillosa frase la dijo Nadia Comaneci, que es una ex gimnasta rumana y fue la primera gimnasta en obtener una calificación de 10 puntos, o sea, una calificación perfecta. Y ella dice que no escapa del reto, que lo arrolla con sus pies, ¿ok? No escapa del miedo, lo arrolla con sus pies, ¿vale? Entonces, la recomendación de la semana es que pues hagas el ejercicio que te digo. O sea, haz la técnica que te di el día de hoy, ¿ok? Entonces, realiza el ejercicio en estos días con algo que te dé miedo, que no te deje avanzar. Por favor, inténtalo. Por favor, solo inténtalo, ¿vale? Entonces, te repito lo que te mencioné hace rato. No dejes de sentir miedo, solo aprende a manejarlo. No dejes de sentir miedo, solo aprende a manejarlo. Si gustas, puedes compartir la experiencia en mis redes sociales, ya sea que me mandes un WhatsApp, que me mandes un Twitter, un correo, como tú quieras, ¿vale? Ahora sí, esto es el programa del día de hoy y no me despido sin antes agradecer tu atención, esperando que la información proporcionada sea de utilidad en tu desarrollo personal. Si requieres profundizar en el tema, me pongo a tus órdenes como coach personal. Puedes seguirme en Twitter como @coachdonají, en Facebook como donají.garcialopez, que es mi perfil personal, o en la comunidad que está ahí mismo en Facebook, que se llama Coaching para la Vida, conociéndote y trabajando en el cambio. Escuchaste el programa Coaching para la Vida. Mi nombre soy Donají García. Te espero el próximo jueves en la transmisión en vivo. No tengo tema, pero te lo hago saber en estos días, ¿ok? No es que se me haya secado el cerebro, más bien no elegí el tema para darte el próximo jueves, ¿ok? Especial agradecimiento a mi mentor y mi esposo, Luis Alonso Martínez Ventura, también a Raimundo García por las ideas de musicalización del programa. Un abrazo y un beso a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, a mi hermano, a mis maestros de vida que están por allá afuera y por supuesto, una vez más te agradezco a ti, que me escuchas y me acompañas en esta aventura. Te deseo un excelente fin de semana. Me pongo a tus órdenes como coach personal. No tengas miedo, no muerdo. Vamos a crecer juntos, ¿vale? Te deseo un excelente día. Te mando luz, paz y amor. Gracias. Gracias por haber escuchado Coaching para la Vida. Soy Donají García. Me puedes encontrar en Twitter como @coachdonají y en Facebook como donají.garcialopez. Te espero el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Coaching.